Hola a todo el mundo, espero que se encuentren bien de salud. Mi nombre es Pedro Vivancos y quería empezar agradeciendo a la organización la oportunidad de estar frente a todos ustedes hoy. El tema que voy a tratar es sobre el reconocimiento de voz y cómo creo que puede ayudar esta tecnología a ayudar a todos los sanitarios a enfrentarse a esta terrible crisis del COVID-19. Empecemos hablando del problema que pretendemos resolver. Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado quejarse a los médicos desde que la historia clínica electrónica llegó a sus vidas, han perdido tiempo a la hora de tener que elaborar los informes médicos. Antes, cuando uno iba al médico, cuando era niño, se encontraban al médico que tomaba notas en un papel y esa era el historial del paciente, las notas que tomaba un médico en un papel. Ahora, con la revolución digital y con la implantación de las nuevas tecnologías en los hospitales, los médicos tienen que hacer eso mismo, tomar esas notas delante de un ordenador utilizando un teclado y un ratón. Esto hace que los médicos requieran de mucho más tiempo para rellenar la historia clínica electrónica, hasta el punto de que hay un 90% de médicos que consideran que la elaboración de la documentación de la historia clínica electrónica supone una sobrecarga de trabajo en su práctica diaria. Y fíjense el dato que el 76% de los médicos dice que más de la mitad de su tiempo lo dedica a la elaboración de la historia clínica electrónica del paciente, lo cual es un dato tremendamente difícil de digerir. De hecho, hay estudios que dicen que la media que realizan diferentes especialistas médicos en la introducción de datos es de un 43% de su jornada laboral. Es decir, cerca de la mitad del tiempo del médico lo está empleando en introducir datos en la historia clínica electrónica. Este dato lo saqué de un estudio que se había hecho en Estados Unidos. Pensaba que eso sería algo intrínseco de la forma de trabajar de Estados Unidos por el tema de la facturación que tienen que hacer de cada paciente, pero lo cierto es que yo me he dedicado a sondear en los últimos años a diferentes especialistas médicos de diferentes zonas de España y básicamente me confirman ese dato. Lógicamente estos médicos no han estado cronometrándose y no saben exactamente cuánto tiempo dedican a la historia clínica electrónica y cuánto tiempo dedican a estar atendiendo al paciente u otras labores más médicas, pero sí que coinciden en que está cerca del 50% de su tiempo. Algunos dicen que más, otros dicen que menos, pero cuando les dices este dato que está publicado en un estudio científico norteamericano, ellos lo corroboran. O sea que no puede ir muy desencaminado este dato posiblemente en muchísimos países fuera de Estados Unidos. Pero no solo eso. Resulta que desde que la historia clínica electrónica se implantó, hay otra serie de problemas o retos a los que se tienen que enfrentar las organizaciones sanitarias, como son el retraso, el volumen y la calidad de los datos, que luego me gustaría hablar de eso con un poco más de detalle. Entonces, parece que la tecnología, por lo menos en lo que tiene que ver con la historia clínica electrónica, parece que más que ayudar a los facultativos, parece que lo está entorpeciendo, le está quitando tiempo. A pesar de que todos ellos consideran que la historia clínica electrónica es algo importante porque permite tener digitalizados toda esa información, permite explotarla con mayor facilidad para sacar estadísticas, informes, que esa documentación pueda ir de un especialista a otro, perdón, en diferentes lugares del mundo. Entonces coinciden en que es algo positivo, pero el tener que completarla parece que es algo que no le gusta a nadie. Hasta el punto de que se ha convertido en un problema y pocos consideran que va a ser la propia tecnología lo que ayudaría a mejorar o aliviar esa carga de trabajo. Fíjense que solo un 33% de los gerentes y jefes de servicio creen que una mejor tecnología podría ayudarles en esa labor. Y hablemos ahora del reconocimiento de voz. Hace unos años, cuando yo empecé a trabajar en el reconocimiento de voz cerca del año 2002, cuando terminé la carrera universitaria de Ingeniería Informática y empecé mi doctorado a investigar en temas de procesamiento de lenguaje natural y el reconocimiento de voz, había mucha gente que apenas sabía qué era ese reconocimiento de voz. Lo confundían con el reconocimiento del hablante, es decir, reconocer quién está hablando, no qué está diciendo. Y los que lo conocían, pues desconfiaban mucho. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en Inbox Medical, en Vocally, en la empresa en la que estoy ahora, había incluso chistes en la radio que hacían bromas refiriéndose al reconocimiento de voz y lo más que comprendí, haciendo mención a esos típicos robots telefónicos que muchos de nosotros nos hemos tenido que pelear con ellos, ¿verdad? Bueno, el reconocimiento de voz, eso ya, esas historias son agua pasada.
A día de hoy todo el mundo tiene reconocimiento de voz en el móvil, en el PC, en la tableta, posiblemente incluso algunos de ustedes tengan algún tipo de estos ahora altavoces inteligentes al que le puedo hablar y preguntar qué tiempo va a hacer mañana o cosas, o incluso hacer la compra por internet. Y por tanto la tecnología de reconocimiento de voz ya es algo que está dentro de nuestras vidas, en un entorno cotidiano, normal, todos asumimos que funciona correctamente y ya es difícil encontrar escépticos que digan que esta tecnología todavía está a años luz de funcionar. De hecho, quizás lo que no sepan ustedes es que el reconocimiento de voz lleva usándose desde hace muchísimo tiempo en diferentes sectores con muchísimo éxito, como el sector legal o de justicia, la industria militar, por ejemplo, hay aviones de combate donde el piloto puede dar órdenes de voz al avión para hacer ciertas operaciones, y por supuesto en la sanidad. En la sanidad lleva desde principios del 2000 empleándose, principalmente en aquellas especialidades relacionadas con la imagen médica, principalmente en radiología, ¿de acuerdo? Donde es una herramienta muy extendida. ¿De acuerdo? Es raro encontrar un servicio de radiología de un hospital que no utilice reconocimiento de voz a día de hoy, no solo en España, sino en todos los países posiblemente industrializados o digitalizados del mundo. Y esto es posible porque el reconocimiento de voz, además, ha mejorado muchísimo en los últimos años. Yo comentaba que ya a principios del 2000 ya empezaba a utilizarse reconocimiento de voz en especialidades como radiología con mucho éxito. De hecho, yo creo que en 2007-2008 fue cuando se produjo el boom y casi todos los servicios de radiología compraron esta tecnología, ya tenían esta tecnología, y era con tecnología, entre comillas, antigua. En los últimos años se han aplicado nuevas técnicas de inteligencia artificial, principalmente aquellas que conocemos como deep learning, ¿de acuerdo?, que permiten mejorar todavía mucho más la capacidad de transcripción de los sistemas de reconocimiento de voz. Hasta el punto que en el año 2017 estos sistemas consiguieron superar la barrera de reconocimiento humano, superando el 95%, que es donde se considera que es la precisión del humano a la hora de transcribir. A priori, bueno, estos datos siempre hay que cogerlos con pinzas, porque lógicamente son una serie de test muy predeterminados y definidos, ¿de acuerdo? Pero en el caso de la sanidad, nuestra experiencia, o mi experiencia al menos, me dice que esto es completamente cierto. Nos encontramos con una especialidad donde la terminología es súper compleja, muy difícil. Entonces es fácil que si a mí un médico me dice un término que yo no he escuchado nunca, o muy complejo, alguna abreviatura, sigla, algún marcador tumoral, algo por el estilo, que yo a lo mejor me equivoco al transcribirlo. Sin embargo, una máquina que ha sido entrenada para reconocer esos términos posiblemente lo va a hacer mejor que yo. Por tanto, es cierto que en estos contextos de sanidad puede que un transcriptor mecánico, una máquina, sea capaz todavía de transcribir un dictado de un médico mucho mejor, bueno, o al menos bastante mejor, que un humano que no tenga experiencia en ese dominio. Y volvamos de nuevo al problema. Como decía antes, el 43% de la jornada de un médico la dedica a introducir datos en una computadora. Estos mismos estudios que sacaban estos datos o sacaban a la luz estos datos en Estados Unidos decían que había diferentes tecnologías que podían ayudar a aliviar esa carga de trabajo. Y hablaban en concreto de reconocimiento de voz. Se estudiaba en los diferentes tests que hicieron con diferentes médicos, que el médico era capaz de hacer el informe hasta 3 veces más rápido si lo dictaba, ¿de acuerdo? Ahorrando 2 horas de tiempo por cada hora de dictado. Es decir, lo que antes le costaba hacer 3 horas, ahora le cuesta 1 hora hacer, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que estos mismos estudios dicen que de ese 43% que el médico gasta, aproximadamente la mitad lo dedica únicamente a lo que es la redacción del informe, es decir, la otra mitad irá pues, a mandar pruebas diagnósticas, a recetar, hacer una prescripción médica, una serie de datos que tienen que introducir antes de rellenar el informe propiamente dicho. Simplemente si nos fijamos en la redacción del informe, estamos hablando de que si conseguimos reducir con estos parámetros el tiempo que el médico dedica a redactar el informe, podríamos bajar de ese 43% a un 30%, es decir, más de un 10%, que traducido a personas, estaremos hablando que un servicio que cuenta actualmente con 10 médicos
podría producir, y perdóname que utilice la palabra producir, que no me gusta mucho en un entorno médico, pero podríamos decir que sería capaz de producir lo mismo que un servicio de algo más de 11 médicos. Es decir, simplemente aplicando esta tecnología, estamos aumentando los recursos de un hospital, los recursos que son ahora tan necesarios en época de crisis. Como hemos podido ver, que está ahora más que claro que nos faltan recursos humanos para abordar crisis como esta. Es decir, tenemos escasez de personal sanitario. Pues simplemente aplicando tecnología, haciendo que los médicos dediquen más tiempo a hacer de médicos, conseguimos aumentar esa capacidad que tiene el hospital o esa capacidad asistencial que tiene un hospital o un centro sanitario. Para quien no lo haya visto nunca, he preparado un vídeo de cómo funciona el reconocimiento de voz. Es un vídeo muy sencillito donde básicamente pues se ve una persona dictando un informe. Es un informe, si no recuerdo mal, de medicina interna. Y aquí se puede apreciar básicamente cómo funciona el reconocimiento de voz y la rapidez que tiene. Voy a dejar que lo escuchen. Observándose algunas placas de ateroma en su pared. Punto. Nueva línea. Vejiga reflexionada de paredes lisas y distendibles. Punto, nueva línea. No líquido libre. Punto, nueva línea. Línea media conservada. Punto, nueva línea. Sistema ventricular, cisternas basales y espacios subaracnoideos sin alteraciones. Punto, nueva línea. No se observan signos de hemorragia ni áreas de isquemia. Punto, nueva línea. Existe moderada atrofia cortico-subcortical generalizada. Punto, nueva línea. Silueta cardiomediastínica dentro de límites normales. Punto, nueva línea. Con el uso de plantillas, los doctores pueden ahorrar grandes cantidades de tiempo, ya que pueden asociar textos que se repiten con frecuencia a comandos de voz. Veamos un ejemplo en el que hemos definido una plantilla denominada Bueno, esto es doble frenar. simplemente el dictado. Yo soy informático, tengo bastante destreza a la hora de teclear y he comprobado yo mismo que tardo 3 veces menos con el reconocimiento de voz que tecleando el informe. Y yo soy bastante diestro tecleando. Imaginen aquel médico que por la razón que sea ha llegado más tarde a esta revolución digital y no ha cogido la costumbre o no, la destreza de teclear. La típica persona que escribe con 2 dedos, ¿de acuerdo? Imaginen el tiempo que le llevaría a hacer un informe tan sencillo como este informe que hemos visto que se ha dictado. Yo he visto médicos que tardan muchos minutos, no quiero decir un número por no parecer exagerado, pero ustedes seguro que se lo pueden imaginar, la cantidad de tiempo que se puede tardar. Pero esto no es solo esto. Si además de reconocimiento de voz lo combinamos con plantillas, es decir, muchas veces los médicos se encuentran casos muy parecidos y al final pues pueden tener un informe tipo y lo único que tienen que cambiar son una palabra, un párrafo, una frase dentro del documento. Combinando ambas cosas, el uso de plantillas, con el reconocimiento de voz de tal forma que el médico solo tenga que seleccionar la palabra, frase o párrafo que quiere cambiar y simplemente la dice, el aumento de productividad es todavía mayor, todavía podemos superar ese 3 veces más rápido. En el vídeo, bueno, aquí pueden ver que en este vídeo que les mostraba aparece, se está dictando sobre Word, pero esto puede funcionar en cualquier aplicación, en cualquier campo de texto, en cualquier sistema de historia clínica electrónica, en cualquier GIS, LIS, RIS o como quieran, o donde ustedes quieran imaginar. Bien, como decía antes, el reconocimiento de voz es algo que ya lleva utilizándose por diferentes médicos desde hace muchos años y ha tenido un impacto tremendamente positivo. Los usuarios que utilizan esta tecnología están contentísimos con la tecnología, hasta el punto de que se ha convertido en una tecnología casi imprescindible. Nosotros tenemos anécdotas de médicos que por la razón que sea no han podido utilizar el reconocimiento de voz un día por alguna razón y realmente parecía que estallaba una crisis cuando seguían teniendo el teclado y el ratón para hacer el informe, pero parecía que sin el reconocimiento de voz, claro, te llamaban y te decían, mira, es que tengo que hacer un montón de informes hoy y es que o tengo reconocimiento de voz o no voy a acabar nunca para poder hacer todos estos informes. Entonces, ha tenido una aceptación tremenda hasta el punto de que se ha convertido en una tecnología ya imprescindible para aquellos usuarios que se han acostumbrado a utilizarla. ¿De acuerdo? Y como comentaba antes,
podemos conseguir hasta 2 horas de ahorro por cada cuando antes se empleaban 3 horas para hacer el informe. Bien, yo tengo una anécdota de un internista de un hospital de España que me decía que había días que no tenía tiempo para dar de alta a todos los pacientes que tenía que dar de alta porque no podía hacer los informes correspondientes de alta. Es decir, él sabía que tenía capacidad para hacer, entre que pasaba planta, hacía sus cosas, su trabajo normal, habitual, pues sabía que podía dar como muchos, si tenía 2 pacientes que, que tenía que dar de alta, perdón, pues se los podía dar. Pero como se juntase un tercer paciente que tenía que dar de alta ese mismo día, no tenía capacidad para hacer un tercer informe, no le daba tiempo, decía que tardaba a veces entre 1 hora, hora y media, incluso a veces 2 horas en hacer un informe de alta. Entonces, imaginen los diferentes costes que tiene el tener una persona, un paciente que duerme un día más en el hospital con el coste que eso conlleva para la organización, para el sistema sanitario, pero ya no solo el coste sanitario, sino el coste social también, que una persona que está deseando volver a su casa y tiene que pasar otra noche más en el hospital porque el médico no ha tenido tiempo para hacer el informe. ¿De acuerdo? Entonces, el impacto es tremendo. Y ahora volvamos a un tema que es interesante. Vale, yo he dicho que el reconocimiento de voz lleva utilizándose desde principios del 2000, que tiene una aceptación tremenda. Bueno, si esto es así, ¿cuál es el problema? Porque no está solucionando ese 43% del tiempo que dedican los médicos de media a rellenar la historia clínica electrónica. Muy fácil. Esta tecnología lleva muchísimos años utilizándose en sanidad con muchísimo éxito, pero solo se está utilizando en radiología. Es cierto que en los últimos años ha empezado a emplearse en otras especialidades como anatomía patológica, pero la realidad es que solo se utiliza en radiología. Y esto tiene que ver porque, bueno, cuando se empezaron a implantar los sistemas de imagen médica, los sistemas digitales de imagen médica, los famosos PACS, acompañados de los RIS, bueno, pues en este caso fue Philips, que se le ocurrió que dotar de reconocimiento de voz a los profesionales que van a utilizar estas herramientas, pues suponía un valor añadido, una ventaja. ¿De acuerdo? Y tuvo razón y tuvo mucho éxito. Sin embargo, aunque otras especialidades intentaron copiarlo, adoptar esta tecnología, fue un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque estos sistemas estaban preparados para la radiología, para comprender términos de radiología. Cuando un cardiólogo, un oncólogo, un internista, un urgenciólogo, un intensivista lo intentaba utilizar, el resultado era pobre, la transcripción era mala, porque el sistema estaba esperando que le dictases términos que tienen que ver con la radiología, no con otras especialidades médicas. Por tanto, los otros especialistas pasaban más tiempo corrigiendo palabras hasta el punto de que no les interesaba. No sacaban beneficios de utilizar el reconocimiento de voz y por eso no llegó a extenderse. Esto es una cosa que nosotros nos hemos dado cuenta y ahora estamos haciendo un trabajo o un esfuerzo tremendo para crear sistemas de reconocimiento de voz específicos por especialidad médica. Es decir, un sistema de reconocimiento de voz para dermatólogos, otro para oncólogos, otro para radiólogos, etcétera, etcétera. Y esto es así porque los sistemas de reconocimiento de voz, a pesar de estar dentro de la inteligencia artificial, no son inteligentes. A diferencia de una persona, que a lo mejor, si alguien me dice un término médico que nunca he escuchado, a lo mejor simplemente por las reglas fonéticas del español soy capaz de transcribirlo correctamente, un sistema de reconocimiento de voz es incapaz. Solo es capaz de transcribir aquellas palabras que previamente conoce. Si no la conoce, no puede transcribirla. Por tanto, o creamos sistemas de reconocimiento de voz específicos por especialidad médica, valga la redundancia, o vamos a tener siempre resultados pobres a la hora de transcribir informes de otras especialidades distintas a la anatomía patológica. Y esto es así porque, como comentaba, los sistemas de reconocimiento de voz están basados en, aparte del algoritmo, del motor de reconocimiento de voz, como se suele llamar, tienen otros dos componentes fundamentales que son los modelos acústicos, que representan los diferentes sonidos que tiene cada idioma y cómo se pronuncian en los diferentes acentos, porque como se pueden imaginar, no es lo mismo el acento de un español que de un venezolano que de un mexicano, pero es que incluso dentro de cada país hay acentos muy diversos. Luego, la voz de un hombre y de una mujer son diferentes, tienen características diferentes, de un adulto y de un niño. Entonces, estos modelos acústicos intentan representar, a partir de una forma canónica de pronunciar los diferentes fonemas de un idioma, intentan representar como todas las variaciones que puede haber en cada territorio en función del sexo, de la edad, etc. Y luego, lo más importante para nuestro contexto, que son los modelos de lenguaje.
que es una representación del lenguaje que se utiliza en un dominio determinado. En este caso estaríamos hablando de la radiología, de la cardiología, oncología, etcétera, de las diferentes especialidades médicas. Esto es fundamental porque estos modelos no solo contemplan la terminología que tiene cada especialidad médica, sino que también tiene una representación o unos modelos probabilísticos de la probabilidad que tiene una palabra de aparecer en un contexto determinado. Y yo pongo siempre un ejemplo un poco sencillo, pero que creo que me van a entender. Y es que si yo digo cáncer de mama y digo cáncer de masa, tanto cáncer como mama como masa son palabras que pueden tener sentido en cualquier ámbito médico. Pero eso de cáncer de masa, ¿qué es? Yo no he escuchado nunca el día del cáncer de masa, ni he escuchado a nadie en las noticias decir que el cáncer de masa pues, tiene una penetración X en la población. Sin embargo, cáncer de mama, simplemente esa expresión parece que tiene sentido. Y es que cáncer y mama, esas dos palabras tienen mucha probabilidad de aparecer juntas. Sin embargo, cáncer y masa juntas es algo raro. Por tanto, estos modelos, cuando creamos un reconocimiento de voz para una especialidad médica, no nos limitamos a nutrirlo, a entrenarlo con la terminología de la especialidad médica, sino que lo entrenamos con informes reales de dicha especialidad cogidos de diferentes hospitales, de diferentes puntos del mundo para ese idioma, para que el sistema aprenda cómo aparecen esas palabras, en qué contexto aparecen esas palabras, ¿de acuerdo? Y esto es una cosa también, se acordarán que al principio de mi intervención hablaba de la calidad, que ya hablaríamos después de la calidad. Bien, hay una de las cosas también que ha afectado con el tema de la historia clínica electrónica y es la calidad del informe. Lógicamente, cuando algo nos cuesta, pues intentamos, o incluso no nos gusta, pues intentamos minimizarlo, hacerlo lo más corto posible, hasta el punto que en el caso de la historia clínica electrónica, pues los informes han perdido calidad. Como al médico le cuesta más redactarlo, le cuesta más teclearlo, pues tienden a ser más escuetos en el informe, a escribir menos. Incluso ya no solo a escribir menos, a hacer un informe más corto, sino muchas veces a abreviar palabras para cortar el tiempo de la redacción del informe. Hasta el punto de que muchas veces incluso ese uso de abreviaturas, muchas veces inventadas, hacen que pueda poner incluso, no sé, interactuar con la seguridad del paciente, porque a lo mejor una palabra, una abreviatura que para un médico simplemente ha sido una abreviatura para escribir una palabra, acortar una palabra, a lo mejor tiene un significado muy diferente en otra especialidad médica, y cuando otro especialista coge ese informe y lo lee, a lo mejor se confunde con lo que su compañero le intentaba decir o intentaba transmitir en el informe. Pero volviendo al tema de la calidad, está también demostrado que el reconocimiento de voz facilita que los médicos redacten los informes con mayor detalle. Y eso, como decía antes, no solo mejora la calidad del informe, sino que estamos mejorando la calidad asistencial. El médico, cuando un paciente regrese después de unas semanas, unos meses, o ese paciente vaya a ver a otro médico y ese médico tenga que consultar la historia de ese paciente, va a tener más información, va a tener más detalles de lo que le pasa o le pasaba a ese paciente y, por tanto, va a tener más capacidad para tomar mejores decisiones. Y eso, como decía antes, va a repercutir en la seguridad del paciente. Le pongo otro ejemplo, que es una anécdota también, pero que me contaban hace escasos 3 días, de un importante hospital de España, que me contaba el responsable, el director médico del hospital, que tenían un neurocirujano que era, bueno, como decía él, un crack. Hacía unas intervenciones geniales y súper complicadas. Me contaba que hacía operaciones de 6 horas y el informe se limitaba a decir, simplemente se limitaba a escribir: abro cabeza, extirpo tumor, cierro cabeza. Ese era el informe después de 6 horas de intervención. Lógicamente, claro, ¿cómo se le va a criticar a este médico? Si lleva 6 horas haciendo una intervención quirúrgica, sale del quirófano que seguramente le tiembla el pulso y lo que tiene que hacer es sentarse a teclear un informe. Si, a lo mejor no puede ni escribir de cómo tiene el pulso. Entonces, claro, este director médico recuerdo que me decía también que en general los informes que tenían que ver con la parte quirúrgica solían ser muy malos, muy escuetos, precisamente por esto que comentaba antes. Entonces, el reconocimiento, como digo, no solo va a permitir que el médico dedique menos tiempo
a esa redacción, a esa parte más administrativa, sino que vamos a ganar calidad asistencial y vamos a ganar seguridad en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo fundamental, creo, de reconocimiento de voz. Miren, yo soy padre de 2 niños pequeños. Hace poco, además, me tuve una lesión haciendo deporte y tuve una pierna escayolada durante un mes. Y recuerdo las últimas veces que he ido al médico, tanto a urgencias como al pediatra, eh, yo me he pasado, en el mejor de los casos, la mitad del tiempo que estaba, imagínense, 5 minutos el médico explorándome a mí o a uno de mis hijos, y otros tantos minutos, otros 5 minutos, esperando cruzado de brazos a que el médico terminase de redactar el informe. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, si simplemente somos capaces de reducir ese tiempo a la mitad, a algo parecido, es decir, que ese médico pase de estar 10 minutos con nosotros, donde solo nos está atendiendo realmente 5 minutos, a que pase a estar 7, 8 minutos, no solo vamos a ganar en que ese médico tenga más capacidad para ver pacientes, que es lo que le gusta, que es lo que prefiere hacer la práctica médica, ¿de acuerdo? Sino que aparte incluso es que podríamos decir que el trato va a ser más humano, vamos a humanizar la consulta. Aquí en España recuerdo cuando las implantadoras de clínica electrónica tuvieron que poner en muchos hospitales, tuvieron que poner seguridad, porque los pacientes se pensaban que el médico no les hacía caso porque estaba delante del ordenador mirando la pantalla sin hablar con ellos. Pero es que esto, a priori, este tipo de tecnologías van a ser necesarias sí o sí dentro de poco, porque la tendencia es dotar a estos médicos con dispositivos móviles, tabletas, teléfonos móviles, para pasar planta, para hacer ciertas operaciones que requieren movilidad. ¿Se imaginan ustedes redactar un informe con una tableta, estando de pie, intentando teclear en esos teclados virtuales? Pues si antes decía que los informes eran escuetos, ahora van a ser todavía mucho más. Entonces, hay que dotar a este personal de interfaces nuevas, de nuevas interfaces de usuario para poder hacer su trabajo. Es decir, no vale con darle una tableta, un dispositivo móvil, que eso por supuesto es genial. Y va a ayudar a acceder a la información y poder tomar mejores decisiones y consultar qué le pasa a un paciente. Pero si queremos que tome notas al momento, para que no se pierda información, tenemos que darle nuevas interfaces de usuario para que pueda hacer eso. Y no solo esto, la tendencia de la industria también es a la información estructurada. Es decir, a que cada vez haya menos campo de texto libre, porque esa información en texto libre es muy difícil de explotar. Entonces la tendencia es a llenar la historia clínica electrónica de formularios. Y eso es genial. Yo como informático lo veo genial. Pero el problema es que si a un médico antes le costaba teclear, ahora imagínense un simple formulario de 20 campos donde el médico tiene que coger el ratón, hacer clic en un sitio, soltar ratón, ir al teclado, escribir un valor, otra vez volver a ratón, hacer clic en otro campo, soltar ratón, teclado. O sea, yo lo llamo el partido de tenis. Tengo que estar pasando teclado, ratón, teclado, ratón. Para un simple formulario de 20 campos, con lo fácil que sería decir tensión arterial 120/80, temperatura 37 grados, altura 180 centímetros, lo que sea. Y que eso vaya al campo correcto y escriba 120/80 en el campo tensión arterial, 180 en el campo altura, 37 en el campo temperatura corporal. Lo rápido que iría un médico a la hora de rellenar. Imagínense lo que facilitaría esto en ciertas áreas como urgencias, por ejemplo. Bueno, llego al final de mi intervención, espero que le haya sido interesante, simplemente a modo de resumen o de conclusiones, espero que estén de acuerdo conmigo de que la tecnología, en este caso el reconocimiento de voz, puede ayudar a ahorrar tiempo, a volver a dar tiempo a los médicos a hacer lo que ellos saben hacer y lo que quieren hacer, que es la práctica médica, ¿de acuerdo? Y aliviarlos de tareas administrativas como es el introducir datos en la clínica electrónica, que esta tecnología o esta posibilidad de que el médico ahorre tiempo no solo va a mejorar el tiempo, la eficiencia del servicio, un servicio médico, sino que aparte vamos a tener informes de mayor calidad, con información más completa, que va a ayudar a tomar mejores decisiones y por tanto va a ahondar en la calidad asistencial y en la seguridad del paciente. Y además, ahora que está tan de moda la telemedicina, y es una tecnología que yo creo que ha llegado para quedarse, que se va a implantar cada vez más y cada vez nos vamos a acostumbrar más a hacer teleconsultas con los médicos. Y en estas teleconsultas, que ya conozco muchos médicos que se están quejando, que es que tienen una consulta detrás de otra con apenas tiempo para nada, pero siguen teniendo que rellenar esos informes, va a facilitar la vida. Es decir, no vale de nada darle al médico tecnología si no le damos herramientas para que puedan luego rellenar la información que le obligamos a rellenar.
Bueno, he dejado lo más aburrido para el final. Como decía antes, yo soy Pedro Vivanco, soy el director de estrategia en innovación en Vocally y en concreto soy el responsable de producto de Inbox Medical, nuestro sistema de reconocimiento de voz para el dictado de informes médicos. Estamos en el Parque Científico de Murcia, en España. Somos una empresa que nos dedicamos única y exclusivamente a desarrollar soluciones de procesamiento de lenguaje natural y reconocimiento de voz. Y en concreto en sanidad, con nuestro producto Inbox Medical, estamos desde el año 2012. Como decía antes, el reconocimiento de voz es una tecnología que está más que probada, más que implantada. Nosotros desde el año 2012 ya tenemos implantaciones, creo que eran exactamente en 423 centros en 13 países diferentes. Entonces, como pueden ver, es una tecnología conocida, está implantada y ahora solo tenemos que extenderla para que todos los especialistas médicos, para que todas las especialidades médicas se puedan favorecer de ella. Ha sido un placer estar con ustedes, poder explicarles esto. Aquí tienen mis datos de contacto. Estaré encantadísimo de resolver cualquier cuestión, duda o sugerencia o tema que quieran tratar conmigo. Cuídense mucho.